buenas y sed bienvenidos a BioWorld. En este nuevo vídeo abrimos un nuevo frente para tratar temas médicos sobre afecciones, dolencias y patologías tanto comunes como raras. Al ser un canal de ciencia en general y de biociencia en particular, tener cierta relación con la biología, considero no puede faltarle cabida a la temática de las enfermedades y sus antecedentes y o progresos. Iremos desarrollando esos aspectos a medida que vayamos creciendo en contenido. El canal aún va tomando forma y se están asentando los pilares que lo sustentarán. Pero apenas comenzamos. Dejémonos llevar y descubramos hacia dónde vamos. Disfrutemos de la satisfacción y pasión por aprender y comprender lo que nos rodea y a nosotros mismos. Sin más preámbulos, os paso a presentar la sección de temas sobre biomedicina, donde ahondaremos en el conocimiento sobre los orígenes, la historia, fisiología patológica, comportamiento, casuística, prevalencia, problemática, desarrollo de la enfermedad y la forma de, si es el caso, controlarla, paliarla o mejorar la calidad de vida. Esta sección nos ayudará a comprender mejor cómo cursan esas enfermedades que a muchos de nosotros nos atañen directamente, nos tocan de cerca, bien por su padecimiento o el de una persona cercana, a la par de poder tomar conciencia y consejo para hacerla más llevadera o simplemente por el placer de saber y comprender cómo de impresionante es nuestra maquinaria y cómo una pequeña desregulación, ya sea heredada o no, causa esta serie de problemas. En este primer tema vamos a tratar la diabetes mellitus. Estoy seguro de que os suena a todos, pero ¿comprendemos realmente qué es y qué ocurre en nuestro organismo? ¿El porqué de ese problema cada vez más frecuente en el primer mundo? Vayamos a ello. Vamos a tratar varios capítulos, entre ellos los antecedentes históricos, que es del que va a constar este primer capítulo, para posteriormente tratar temas ya más avanzados y relacionados directamente con la medicina, con los temas médicos y patológicos que subyacen en la enfermedad y toda la fisiología que oculta tras de ello. Pongámonos en antecedentes y comencemos. Todo parece apuntar a que la diabetes era ya conocida antes de nuestra era cristiana, ya por el siglo XV a.C. Todo ello se debe al descubrimiento de un papiro que fue redactado en el Antiguo Egipto y está fechado en el año octavo del reino de Amenhotep I de la dinastía decimoctava. Este papiro, conocido como papiro Ebers, fue descubierto entre los restos de una momia en la tumba de Asasif en Luxor por Edwin Smith en 1862 y posteriormente fue comprado por el egiptólogo alemán George Ebers, quien lo tradujo y a quien se debe su nombre. Este documento es uno de los más largos encontrados en el Antiguo Egipto. Presenta una longitud de más de 20 metros y unos 30 centímetros de alto. Contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades y tiene hasta 700 remedios magistrales para poder, como prescripción, paliar o curar ciertas dolencias. Entre esas descripciones, como bien podréis imaginar, se encuentra la diabetes. Bien, avancemos bastante y pasemos al siglo II de nuestra era para saber quién acuñó tal nombre. Fue Areteo de Capadocia quien lo hizo. Etimológicamente, el término diabetes proviene del griego diabaiten, que significa atravesar, que como rama léxica proviene del mismo griego que significa sifón, refiriéndose a que en un diabético el agua entraba y salía sin fijarse en él, porque una cosa muy en común y llamativa que poseen los enfermos de diabetes son las exageradas y continuas micciones. Seguimos avanzando y la historia no nos brinda nada trascendente en los escritos médicos hasta 1675, cuando Thomas Willis, médico inglés, describió muy acertadamente esta afección y pasó a ser aceptada como entidad clínica por la comunidad médica. Como curiosidad, destacaré que Thomas fue quien dio acuñe real, el acuñe del nombre completo que hoy conocemos todos, que es el nombre binominal en latín diabetes mellitus, mellitus por el hecho del sabor a miel, haciendo referencia al sabor dulce de la orina de los afectados. ¿Os imagináis probándola para observar a qué sabe? Pues os diré que a lo largo de la historia cosas peores ha llegado a ver el ojo humano. Por la época, o sea, en torno al siglo XVII-XVIII, era costumbre entre los químicos intentar describir todas las mezclas y compuestos elaborados por ellos mismos, hasta el punto de categorizarlos incluso por su sabor, por las características organolépticas. Así que sí, amigos, lo probaban todo a ver a qué sabía. Por ello, muchos no llegaron a ancianos, pero fue así como se descubrió la sacarina, breve inciso, como edulcorante, pero bastante después de envenenarse otros con sus logros.
Aunque este otro caso es más temprano, el de la sacarina, nos remontamos a 1879 y fue más o menos una casualidad, aparte de que ya se estaban perdiendo las buenas costumbres de papearse los excelentes brebajes de laboratorio. Más bien tuvo que ver con la falta de esa buena posterior costumbre de usar guantes de látex o nitrilo para manipular químicos, bacterias, para uso general en un laboratorio de investigación normal y corriente. No obstante, el protagonista del descubrimiento, Constantin Fallberg, sí terminó finalmente por probar su creación. Avancemos un siglo y vayamos hasta 1775. Ya nos vamos acercando a nuestros tiempos. Este año corresponde a la primera vez que se hicieron estudios sobre pacientes de diabetes. Los primeros estudios clínicos reales fueron llevados a cabo por el médico inglés Matthew Dobson, nacido en Liverpool, el cual identificó la presencia de glucosa en la orina de dichos pacientes. Su premisa fue que ese azúcar se formaba en la sangre debido a algún tipo de defecto en la digestión y que los riñones, ante ese caudal sobrante, se limitaban a eliminar, expulsar ese exceso. No iba tan desencaminado, aunque faltaba mucha información y no es tan simple, pero vamos por el buen camino poco a poco. Con breve posterioridad, entre otras cosas, se fue observando el posible origen de la enfermedad y documentando y aglutinando más información sobre ella. A destacar de entre todo ello, en la era de la racionalidad del siglo XIX, donde se sobrevinieron grandes avances científicos y tecnológicos, los logros médicos y científicos fueron mayores que en todo el resto de la historia médica anterior. Pero bueno, vamos a pasar a una de las figuras más importantes de la fecha, que fue el fisiólogo francés Claude Bernard, uno de los padres de la fisiología moderna y de la homeostasis, fijada como término en 1905, aunque el término homeostasis fue acuñado realmente por Walter Cannon en 1926 para referirse a la capacidad del cuerpo para regular la composición y el volumen de la sangre, y por lo tanto de todos los líquidos que bañan las células del organismo, o sea, el líquido extracelular. Este término, os explico a qué se refiere para los no entendidos no versados en la materia, deriva de la palabra griega homeo, que significa igual, y estasis, que significa posición. En la actualidad se aplica al conjunto de procesos que previenen fluctuaciones en la fisiología de un organismo e incluso se ha aplicado a la regulación de variaciones en los diversos ecosistemas o del universo como un todo. Bernard también afirmó que para poder realizar sus funciones, los diversos órganos del cuerpo debían estar bajo un control central. En esos años, este punto de vista era rechazado ya que se oponía a la creencia de que los órganos realizaban sus funciones de forma independiente. Pero ahora hemos descubierto que no es así y realmente el término de homeostasia o de homeostasis estaba muy bien planteado con la significación que se lleva a día de hoy de mantener y prevalecer las constantes vitales fisiológicas en un rango aceptable para poder consecutir con la vida, para poder seguir vivos básicamente. Los descubrimientos de Bernard incluyeron la observación de que el azúcar que aparece en la orina de los diabéticos había estado almacenada en el hígado en forma de glucógeno y que el sistema nervioso central estaba implicado en el control de la glucemia mediante experimentación, estimulando la médula de conejos para provocar una respuesta en los centros vulvares. Seguro que todo esto os tiene relación si habéis visto el vídeo anterior publicado en el canal, ¿verdad? Os suena que el tema de la glucemia está estrechamente relacionado con los centros vulvares, está relacionado con la hipófisis, que es la que va a regir los centros de el hambre y la saciedad y otros temas que tienen que ver con los ciclos circadianos. Bernard también realizó una serie de experimentaciones, realizó una serie de experimentos con el páncreas, pero no llegó a establecer ninguna relación, ningún nexo entre la diabetes, la glucemia y el páncreas. Así que avancemos un poco más y ya en 1889 Oskar Minkowski y Joseph von Mering, tratando de averiguar si el páncreas era necesario para la vida, pancreatectomizaron un perro y después de la operación ambos investigadores observaron que el perro mostraba todos los síntomas de una severa diabetes con poliuria, sed insaciable e hiperfagia. Minkowski observó asimismo hiperglucemia y glucosuria, o sea, lo que son niveles elevados de glucosa en sangre y glucosa en la orina. De esta manera quedó demostrado que el páncreas era necesario para regular los niveles de glucosa y estimuló a muchos investigadores a tratar de aislar del páncreas el principio activo como un posible tratamiento de la enfermedad. Ya vamos acercándonos un poquito ya a nuestros tiempos y vamos a puntualizar algún hecho destacable pero sin entrar en materia, ya que el objetivo es asentar antecedentes sin profundizar exhaustivamente. Poco después de Bernard y los experimentos de Minkowski y von Mering,
y de describirse la estructura anatómica del páncreas surgieron evidencias de algún compuesto que regulase la actividad metabólica de la glucosa. Este compuesto, amigos, era claramente la hormona insulina. Una vez determinada su existencia y actividad, se han realizado enormes esfuerzos para poder aislarla bien. Al principio, se realizaban extractos de páncreas para tratar la afección. Antes del avance de los últimos tiempos, donde la proteómica está tan asumida y la cristalografía de proteínas para su aislamiento es una realidad más o menos compleja pero existente, los problemas a falta de tecnología y conocimiento se solucionaban con extractos de tejido u órgano implicado en el proceso biológico correspondiente a tal efecto. Y ya vamos llegando a lo que es el final de esta resumida historia de la diabetes mellitus, pues lo que toca en nuestros tiempos y los problemas derivados de la enfermedad como retinopatías, tipos de diabetes, complicaciones vasculares y un largo etcétera, con una explicación detallada de lo que es y cómo tratarla, en algunos casos prevenirla y o sobrellevarla, es el tema que será tratado en el próximo vídeo. Así que cuidaos mucho y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la vista!